Sí, Cristian, correcto, se puede ver. Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar la actividad presentando un poco sobre los impactos ambientales de la pérdida y el desperdicio de alimentos y posteriormente la doctora Fonseca también nos estará introduciendo el tema de las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, que es un tema también pues, complementario e importante en este contexto. Em, para dar inicio, me gustaría un poco, en función de dimensionar este problema de la pérdida y el desperdicio de alimentos, me gustaría comentarles que la FAO estima que la comida que se pierde y se desperdicia anualmente podría alimentar alrededor de 1.260 millones de personas con hambre en el mundo, y esto de alguna forma resalta también no solamente estos impactos ambientales que están asociados al desperdicio y la pérdida de alimentos, sino también pues la dimensión social e incluso ética de este problema que nos sobrepasa en algunos casos. Em, a nivel global, también la magnitud es bastante preocupante. En todo el mundo tenemos que el 14% de los alimentos se pierde entre los procesos de cosecha y distribución, con un valor aproximado de 400 millones de dólares. Y además, otro 17% de estos alimentos también se desperdicia en la distribución y en los consumidores finales. Ahora más adelante vamos a ahondar un poco más en este tema, pero para presentarles un poco la magnitud de este problema que les estoy comentando. Esto según datos de la FAO y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente también. Adicionalmente, tenemos que, según estimaciones de la FAO en América Latina, se tiene que alrededor de 11.6% de los alimentos se pierden anualmente, y también el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que el desperdicio global en el comercio minorista, en servicios de alimentación y en hogares también es de 19%. Y en este caso también nosotros como consumidores pues jugamos un rol clave en este proceso de desperdicio y pérdida de alimentos. Adicionalmente, tenemos que los residuos orgánicos, pues sabemos que compuestos en gran parte también por alimentos, por restos de alimentos, representan un altísimo porcentaje de los residuos municipales en nuestro país, siendo que el 53% de los residuos ordinarios son orgánicos. Sin embargo, solamente 5% del total de los residuos ordinarios, perdón, de los residuos orgánicos se compostó en 2021, esto según datos de nuestra recién actualizada Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2023-2033. Aquí también es importante hacer una diferenciación a nivel conceptual entre lo que es la pérdida de alimentos y el desperdicio de alimentos, que a veces podemos vincularlos, relacionar los conceptos como tal, pero tienen algunas diferencias importantes que cabe destacar. Principalmente que cuando hablamos de pérdida de alimentos nos referimos a la disminución en la cantidad o calidad que ocurre antes de una venta minorista en los procesos ya sea de producción, de post cosecha, de almacenamiento, de transporte o de procesamiento de los alimentos. Mientras que cuando hablamos de desperdicio de alimentos nos referimos particularmente al descarte de esos alimentos que pueden ser aptos para el consumo, que ocurren generalmente en los procesos de venta, en los servicios de alimentación y también en los hogares por diferentes motivos que vamos a mencionar un poco más adelante. Em, es importante mencionar también que la prevención, la pérdida, perdón, y el desperdicio de los alimentos debe también prevenirse y reducirse drásticamente mediante diferentes procesos de mejora en la producción, en la cosecha, en la manipulación y distribución de los alimentos de forma segura y nutritiva, y debemos apoyar este proceso de prevención y reducir así la pérdida y desperdicio de alimentos, que eso es lo que significa PDA, que van a ver ahí a lo largo de la presentación varias veces para para disminuir un poco la palabra también, pero a eso es lo que se refiere. Y tenemos también que esa reducción en la pérdida y desperdicio de alimentos, de alguna forma, pues también nos puede traer grandes beneficios y apoyo a la seguridad alimentaria, a los ingresos también de los pequeños productores, y también de alguna forma contribuye a la acción climática y a la conservación de los ecosistemas, tal cual está establecido en los ODS 2, el 13, el 14 y el 15 particularmente.
a pesar de que también en el 12, que ahorita mencionamos algo al respecto, hay una meta específica relacionada también con la reducción del desperdicio de alimentos, que es justamente lo de producción y consumo responsables. Adicionalmente, tenemos que, más allá de la reducción de la pérdida del desperdicio de alimentos, también la recuperación y la redistribución de los excedentes son procesos vitales que nos pueden ayudar también a a combatir de alguna forma la inseguridad alimentaria y beneficiar al ambiente al utilizar lo que ya se produjo. Em, También tenemos que la pérdida y desperdicio de alimentos, pues no solamente es un tema de salud, no solamente es un tema ambiental, sino que también genera pues pérdidas económicas bastante importantes para todos los actores de la cadena alimentaria. em, Siendo que es un uso ineficiente de los recursos y que reducirla, perdón, requiere también una colaboración entre diferentes actores de la cadena de los alimentos, también procesos de gobernanza efectiva e inversiones también en infraestructura, tecnología e innovación de la mano del desarrollo del capital humano asociados a los sistemas agroalimentarios. Tenemos aquí dos factores clave también en el abordaje de esta problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos, que serían la sensibilización pública también y el diseño de políticas a medida que facilitan la identificación de incentivos específicos y marcos reglamentarios adaptados al contexto. También es importante mencionar que contar con una mayor disponibilidad de datos acerca de dónde se están generando estos procesos de pérdida y desperdicio de alimentos, así como sus causas, también puede favorecer el diseño, la elaboración e implementación de diferentes políticas, estrategias e intervenciones para reducir justamente este problema de la pérdida y desperdicio de alimentos. Adicionalmente, tenemos que los procesos de sensibilización del sector público y del privado, como en estos espacios que facilitamos a través de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental por la oferta de capacitación de PGI, y también que incluimos también a otros miembros de la sociedad civil, nos facilitan un poco la definición de objetivos en el nivel local, nacional, regional y acorde con las metas globales también asociadas al desperdicio y la pérdida de alimentos. Todos estos procesos nos ayudan de alguna forma a concentrar los esfuerzos en la movilización de recursos y también asegurarnos la implementación de acciones efectivas desde nuestros diferentes contextos, desde nuestras instituciones, desde nuestros hogares incluso, eh, para lograr también las metas establecidas en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Em, Ahora, ¿por qué se pierden y se desperdician los alimentos? Aquí tenemos en diferentes procesos que desde la cadena de la producción de alimentos, que sería justamente el tema de producción, en la venta y el consumo. En la producción, por ejemplo, podemos hablar de pérdidas post cosecha, también en acciones de consecuencias del transporte inadecuado de los alimentos, de donde se rompe de pronto la cadena de frío, también en estos procesos, entonces hay que tener algunas consideraciones al respecto para evitar justamente esa pérdida y desperdicio de alimentos. En función de los procesos de venta también, y ahí somos de alguna forma también parte de nosotros como consumidores responsables en esto, con respecto a los estándares estéticos de los alimentos, de las frutas, las verduras que están definidos, ¿verdad? Para poder tener ciertas características para que sean atractivos para el consumidor, y los que no cumplen con esas características, que en muchos de los casos son meramente estéticas, no son puestos a la venta y pues eventualmente se pierden esos alimentos también. Y también otro tema importante es el sobreabastecimiento. Con respecto a esto de los estándares estéticos, les comento de forma rápida un ejemplo, ¿verdad? Que a veces cuando vamos al supermercado, a la feria, y estamos eligiendo frutas y verduras, de pronto no elegimos las que no nos parecen de un tamaño, forma o color adecuados, aunque puedan estar en perfecto estado para el consumo, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos una zanahoria que está ahí medio torcida o muy delgadita o muy gruesa, o una manzana que tiene alguna manchita ahí superficial o alguna
eh, o alguna deformación, tal vez, ¿verdad? No la vamos a elegir o suele ser rechazada por los consumidores o también por los supermercados para la venta, como les comentaba, aunque el valor nutricional de estos alimentos sea exactamente el mismo de uno que se ve exactamente perfecto o estéticamente adecuado como usualmente lo solemos esperar, ¿verdad? Esto también muestra cómo muchas veces elegimos lo que comemos más por apariencia y no realmente por lo que los aportes nutricionales a nuestra salud y también en términos de la protección ambiental. Em, y finalmente, en el proceso de consumo, además de esto que les comento, pues también de pronto tenemos que, cuando vamos a alimentarnos, nos servimos porciones muy grandes y al final no nos terminamos consumiendo todos los alimentos, entonces se terminan desperdiciando. También asociado a procesos de mala planificación en las compras, de pronto puede haber alguna confusión con las fechas de vencimiento, entonces dejamos que se nos venzan los alimentos sin utilizarlos, o no hay una planificación de que, bueno, lo que estamos comprando es realmente lo que vamos a utilizar para cocinar, para consumir, o también la forma en que los almacenamos en nuestros hogares, en nuestras instituciones, también puede implicar que eventualmente se puedan desperdiciar esos alimentos que perfectamente están en buen estado en su momento. Ahora les voy a mencionar también o detallar un poco algunos de los impactos ambientales de la pérdida y desperdicio de alimento, particularmente en estos tres componentes, que son el clima, que son el agua y el suelo, y en los residuos. Em, Particularmente en el clima, tenemos que la pérdida y el desperdicio de alimentos es responsable de entre un 8 y 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y según las tendencias, si se mantienen de esa forma, para el 2050 se proyecta que el desperdicio de alimentos también generará cerca de 2.5 veces más emisiones que las que actualmente se tienen registradas, lo que significa o que representa más bien un motor significativo también para el cambio climático. Además, la pérdida y consumo y de desperdicio de alimentos, perdón, representa pues de alguna forma un uso ineficiente de los recursos, como les mencionaba anteriormente, siendo que alrededor de un cuarto de agua dulce usada en agricultura también se pierde con alimentos desperdiciados. Esa agua virtual que de pronto no vemos que formó parte de todo el proceso productivo de esos alimentos también se estaría perdiendo. Y el 30% de las tierras agrícolas también producen alimentos que eventualmente no se consumen por diversas razones que ya les he comentado en las diapositivas anteriores. Adicionalmente, con respecto a los residuos, ¿verdad? Que sabemos que es un problema importante en nuestro país, particularmente con respecto a los volúmenes de residuos orgánicos que se generan. Sabemos que estos, cuando no son gestionados de forma adecuada, también llegan a generar una presión importante sobre los rellenos sanitarios y en los sistemas de gestión de residuos, cuando se incorporan de forma inadecuada en otros procesos. em, y también que los residuos orgánicos particularmente contribuyen a alrededor de 14% de las emisiones de metano en nuestro país. Ahora tenemos una serie de soluciones que nos presenta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura para la Alimentación y la Agricultura, perdón, que es la FAO, para reducir la pérdida de alimentos. Ahí también viene un código QR para que ustedes puedan ingresar al sitio web donde se presenta más información al respecto. Pero básicamente podemos resumir en tres grandes acciones, ¿verdad? Que primero sería en las prácticas y los procesos mejorados que nos permiten incidir en infraestructura y logística, por ejemplo, a partir de del mejoramiento, perdón, de elementos básicos como las carreteras, la electricidad y el agua también para asegurar una conservación adecuada y minimizar los daños de los alimentos durante el proceso de transporte. También sobre el manejo post cosecha de los alimentos, que mediante la implementación de mejores prácticas y el uso de tecnologías como sistemas de enfriamiento y envasado adecuados nos permiten también optimizar las cosechas, la manipulación y el almacenamiento de los alimentos, también prolongando de alguna forma su vida útil. Con respecto a la capacitación y sensibilización, ¿verdad? Mencionamos que este pilar realmente es bastante fundamental para el desarrollo de habilidades y la conciencia en toda la cadena agroalimentaria, desde los productores hasta los comerciantes y los consumidores.
en términos de la formación, ¿verdad? Y también el conocimiento de la difusión de buenas prácticas y el conocimiento de la normativa que está asociada también en nuestro país a la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y finalmente tenemos el tema de las políticas públicas, que este pilar es el que nos provee de alguna forma un marco de apoyo necesario para la sostenibilidad y la efectividad de las soluciones en campo a partir del desarrollo y aplicación de diferentes políticas, del marco regulatorio vigente para facilitar la reducción de la pérdida de alimentos. También tenemos importante la inversión en infraestructura, inversión pública, también para apoyar a los sistemas agroalimentarios. Y estas deben trabajarse de forma coordinada para lograr pues, una reducción efectiva de la pérdida de alimentos particularmente. Les planteo también aquí algunas conclusiones sobre esto que les he venido hablando, que básicamente pues la pérdida y el desperdicio de alimentos afectan de alguna forma la seguridad alimentaria, como les mencionaba, la nutrición también, los ecosistemas, la biodiversidad y pues generan un desperdicio significativo de recursos y aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero que pues eventualmente tienen un impacto importante en el cambio climático. También que reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es una meta global, como les mencionaba, particularmente en el ODS 12, la meta 12.3, que se establece la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos para el 2030, con seguimiento internacional a través de indicadores también de la FAO y del PNUMA para medir estos avances. También tenemos que la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos requiere el fortalecimiento de capacidades y la promoción de soluciones innovadoras en los sistemas agroalimentarios, em, desde los pequeños hasta aquellos que son más industrializados, y también la transformación clave, es una transformación, perdón, que es clave frente al hambre, frente a la malnutrición y frente a los desafíos climáticos que les comentaba. Aquí les dejo este enlace de un reto muy interesante que está disponible en la página de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde vienen como una serie, bueno, son como tres en diferentes términos de fácil, intermedio y difícil, para ver qué tanto conocemos sobre la pérdida del desperdicio de alimentos y qué tanto podemos aprender. Es como una serie de juegos que vienen algunas preguntas donde ustedes deben contestar la respuesta que consideran adecuada. También los ponen de pronto a colocar cuáles alimentos o cómo es la forma adecuada de almacenar los alimentos en la refrigeradora o en otro tipo de estantes en nuestros hogares también. Y aquí va aumentando la dificultad de las preguntas. También hay algunos juegos de memoria que están incluidos en estos quizzes. Entonces es importante que podamos realizarlo cada uno para conocer qué tanto sabemos al respecto y también para aprender un poco de paso a través del juego que de pronto nos puede ayudar a aprender un poco más. Y me gustaría pues terminar mi presentación con este pensamiento, ¿verdad? Que cada alimento que aprovechamos es un triunfo contra el desperdicio y cada residuo que evitamos es también un paso hacia la sostenibilidad, con lo cual les planteo que pues la acción en estos temas comienza con cada uno de nosotros, las acciones y las decisiones de consumo que tomemos también, no solamente desde nuestras instituciones, sino también desde nuestros ámbitos privados, en nuestros hogares y con nuestras familias. Eso sería de mi parte, muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera. Adelante, Lady, por favor. Muchas gracias, Licidia. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar por acá con todos ustedes, aprendiendo y también compartiendo parte de las experiencias y del trabajo que se ha venido realizando desde el Ministerio de Salud en esta temática. Bueno, desde luego, Cristian nos da un contexto bastante amplio y certero, ¿verdad? Para nosotros es incluso pues una realidad cómo se desperdicia tantos alimentos y al mismo tiempo hay todavía población que no cuenta con los alimentos suficientes en el hogar para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Contamos con población con inseguridad alimentaria, con desnutrición, etcétera, y es pues muy alarmante ver cómo al mismo tiempo se está desperdiciando casi que, bueno, la mitad de alimentos en toda la cadena.
Entonces, bueno, parte de lo que traíamos hoy por acá es una presentación que hoy, si me permiten, voy a compartirles sobre guías alimentarias con enfoque de sistemas alimentarios. Me indican si ya se ve la pantalla. ¿Ya se ve en modo presentación? Sí, Licia? correcto. Sí, perfecto. Sí. Entonces, bueno, las guías alimentarias en Costa Rica, bueno, hemos tenido diferentes guías alimentarias. Recientemente en el 2022 se oficializaron estas que ven por acá, que son las que tienen el enfoque de sistemas alimentarios. Entonces, bueno, ¿qué son finalmente las guías alimentarias? Son herramientas que están diseñadas para tener un alcance nacional en donde se aborda, digamos, previo a la elaboración de las guías, plasman evidencia científica, consulta a expertos, lectura de estudios, etcétera, ¿verdad? Sobre los alimentos, los patrones de consumo en la población de los diferentes alimentos, así como la salud. Y finalmente se plasman en recomendaciones que son adaptadas según el contexto nacional y culturalmente pertinentes para toda la población de Costa Rica. En este sentido, estas últimas guías alimentarias tienen un enfoque de sistemas alimentarios, como lo decía. ¿Y qué significa esto? Bueno, que no solamente vamos a hablar de guías alimentarias que se buscan o se centralizan en promover la sostenibilidad del sector salud, sino que también integran diferentes elementos vinculados con toda la cadena alimenticia, desde la producción agroalimentaria hasta finalmente los alimentos que son consumidos por la población. Buscando, ¿verdad? No solamente integrar el sector salud como tal, sino también los diferentes sectores que están relacionados directa o indirectamente con la alimentación. Entonces, ya que hablamos de el sector agropecuario, el sector ambiental, el sector económico, el sector educativo, etcétera. ¿Por qué son importantes? Bueno, responden a los principales desafíos de salud pública que están relacionados con la parte nutricional y alimentaria, que ahora los vamos a ver, y se centran en incidir en el comportamiento alimentario de la población, buscando favorecer la salud y también prevenir las enfermedades que están relacionadas con las malas prácticas alimentarias en la población. ¿Cuáles son los principales problemas de salud pública? Y los mensajes que tenemos dentro de las guías alimentarias se centran en, digamos que, o están orientados a enfrentar estas principales problemáticas, los cuales son estos que ven por acá en pantalla. Son 4: la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, el cáncer y la hipertensión arterial. De hecho, más o menos como el 52% de las muertes en nuestro país son solamente por cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Y en general, el 81% de las muertes es a raíz de las enfermedades no transmisibles. Entonces, es una gran pandemia, ¿verdad? Y un gran problema de salud pública que, pues, lamentablemente cada vez va en aumento. Y tenemos, por ejemplo, la obesidad, que no solamente es una enfermedad, sino también un factor de riesgo para estas otras 3 enfermedades que ven por acá. Entonces, las guías alimentarias se centran, como les decía, o todos los mensajes clave están orientados a enfrentar no solo estos principales desafíos de salud pública, sino también de manera transversal integran mensajes puntuales relacionados con todo el sistema alimentario en general. Las guías alimentarias en los diferentes países tienen una representación gráfica. En nuestro país, la representación gráfica que tienen es un plato de la alimentación saludable y sostenible. Como nosotros tenemos este enfoque de sistemas alimentarios,
También esto está pensado cuando se hizo la metodología y la proporción de ese plato de la alimentación saludable y sostenible, que finalmente lo que representa es idealmente cuál es la proporción de cada uno de los grupos de alimentos que se debería consumir a lo largo del día para promover la salud, promover la sostenibilidad y prevenir las enfermedades que les mencioné anteriormente. Este plato integra 3 grupos de alimentos: frutas y vegetales, cereales, verduras y leguminosas, y los productos de origen animal. Entonces vamos a verlos uno por uno. El mensaje clave que tiene que ver, digamos, específicamente con el plato de la alimentación saludable, es ese que dice: asegúrese que su alimentación diaria sea variada, colorida, natural y fresca. Entonces son como los 4 objetivos clave para garantizar que tenemos una alimentación saludable y sostenible. En el caso de las frutas y los vegetales, como ven, este es el grupo que tiene más integración en el plato, la mitad del plato, de hecho. Las frutas y los vegetales son alimentos que nos brindan muchísimos beneficios para la salud, en cuenta antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales, y por eso es que son los que se deberían consumir en mayor proporción. Em, Vamos a ver cuáles son los mensajes clave de las frutas y los vegetales. Son 3 que tenemos plantados dentro de las guías alimentarias. Consuma diariamente frutas y vegetales, ¿verdad? De hecho, la Organización Mundial de la Salud insta a que el consumo sea de 400 gramos por día. Eso es equivalente más o menos a 5 porciones. La evidencia dice que esa cantidad es la que está vinculada directamente con un menor riesgo a padecer las enfermedades que les mencioné anteriormente. Por otro lado, tenemos la recomendación de aprovechar las frutas y los vegetales locales y de temporada. Esto pensando no únicamente en el grupo de alimentos en términos de salud, sino también en términos de sostenibilidad, de promover la producción local, la economía circular, el incentivar, ¿verdad?, a los productores locales, etcétera. Y esta va aunada a la tercera recomendación, que es: visite los mercados y las ferias del agricultor en la medida de lo posible, por las mismas justificaciones que les di anteriormente. Por otro lado está el grupo de los cereales, verduras y leguminosas. Este grupo, bueno, en el caso de los cereales, verduras, leguminosas, entonces acá está, ¿verdad? Todo lo que respecta a arroz, papa, todo lo que son las verduras que se le ponen a la olla de carne, todas esas son verduras, ¿verdad? Lo que es las pastas, las galletas, el plátano maduro, ¿verdad? Todo esto son cereales y verduras. Y en el caso de las leguminosas son frijoles, garbanzos, lentejas, pitipoas, ¿verdad? Esos son las leguminosas. En este grupo, bueno, como ustedes ven, la proporción es un poquito menos. Uy, perdón, di un clic. Como ven, la proporción es un poquito menos de las frutas y los vegetales, es un poquito más de un cuarto del plato, y integra todos estos 3 alimentos, ¿verdad? Tanto los cereales, las verduras y las leguminosas. Generalmente la dieta del tico, ¿verdad? Se centra mucho en los cereales y las verduras, entonces es como un grupo que nos tendemos más bien a exceder. Y en exceso, pues representa, como tiene carbohidratos y azúcares, entonces pues puede generarnos fácilmente un aumento de peso, y consigo el sobrepeso y la obesidad, así como un factor de riesgo para la diabetes, hipertensión y el cáncer, que son las enfermedades que mencionamos. Acá las guías alimentarias se centran en promover sobre todo el consumo específico de lo que son las leguminosas, que son las que tienen diferentes propiedades que más bien están relacionadas directamente con la protección de la salud y la prevención de enfermedades no transmisibles. Y la recomendación puntual es: consuma frijoles, garbanzos o lentejas todos los días, porque por lo general de este grupo, esos son
los alimentos que no consumimos tanto, ¿verdad? Y más nos dirigimos a lo que es arroz, verduras, etcétera. Y por último, tenemos los productos de origen animal, que es el grupito que está en menor proporción. Esto, como les decía, igualmente considerando no solo la parte de alimentación, sino también, y los beneficios en salud, sino también la parte de sostenibilidad. Las recomendaciones son 3. La primera, elija productos de origen animal con moderación. Yo sé que, digamos, tal vez de repente el tema de la proteína y bueno, estos productos lo que en su mayor proporción nos orientan es al consumo de proteína, ¿verdad? Y que la proteína es importante, nos da beneficios a la salud, al cuerpo, protege nuestros huesos, mejora la cicatrización de heridas, etcétera, pero no requerimos consumirla en cantidades excesivas, ¿verdad? Entonces, usualmente vemos que a nivel de mercadeo, de industria alimentaria, se habla de que, bueno, ahora hasta maní hay con proteína y etcétera, diferentes productos. Y bueno, todo el tema a nivel estético de que para aumentar la masa muscular y para estar en volumen y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, a nivel de mercadeo, de redes sociales, pues se habla mucho de aumentar y aumentar proteína, pero realmente el cuerpo no necesita grandes cantidades de proteína. Además que, bueno, no solo los productos de origen animal como tal tienen proteína, las leguminosas, que fueron las que mencionamos anteriormente, también tienen aporte de proteína vegetal. En el caso de los productos de origen animal, idealmente podemos seleccionar los productos que tengan menor cantidad de grasa. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar pollo y ese pollo trae la piel, entonces antes de cocinarlo, ojalá quitarle esa piel para que tenga una menor cantidad de grasa y pues pueda favorecer mejor la salud. En el caso, y así sucesivamente, en la medida de lo posible, si puedo comprar a la hora de seleccionar los alimentos, los que sean pues más bajos en grasa. En relación a los productos lácteos, siempre es importante tenerlos como parte de nuestra alimentación diaria, sobre todo porque nos aportan vitamina D y calcio. Y prefiere opciones descremadas. Descremadas se refiere a opciones que tienen la menor cantidad de grasa. Usualmente vemos, por ejemplo, en la leche hay 3 categorías, están las descremadas, las semidescremadas y las enteras. Entonces, la idea es que ojalá podamos escoger las opciones con un menor aporte de grasa. Y con respecto al huevo, bueno, por mucho tiempo el huevo fue como muy satanizado, pero bueno, ya hay estudios que señalan que aunque el huevo tiene significativa cantidad de colesterol, por otro lado también tiene otro componente que es la lecitina, que contribuye a que la mayoría de ese colesterol no se absorba. Entonces, no influye, digamos, sobre los niveles de colesterol en las personas. Así que es un alimento que se puede consumir en la alimentación diaria. Ya por fuera, digamos, de lo que es el plato de la alimentación saludable, tenemos referente en las guías alimentarias con respecto a los productos ultraprocesados. No los vamos a tener en la alimentación saludable y sostenible porque no son parte de los grupos de alimentos que queremos promover. Pero sí es necesario poder referirnos a qué pasa con estos productos ultraprocesados y su consumo en exceso, las repercusiones que puede tener para una mayor predisposición a padecer de obesidad, diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer. La recomendación general de las guías alimentarias es limitar el consumo en la medida de lo posible de los alimentos que son altos en sal, azúcar y grasa por las razones que les mencioné. Promueven fácilmente el aumento de peso y así consigo una serie de complicaciones a nivel de salud. Además que en términos de lo que es, por ejemplo, ambiental, pues implican muchísimo emisión de gases de efecto invernadero como parte de su producción e industrialización.
Las guías alimentarias también incluyen algunas otras prácticas complementarias, no solamente lo relacionado a la alimentación, como les decía, sino que también está, por ejemplo, valora el momento de comer con personas cercanas, evite las distracciones como el celular y la televisión para poder incentivar una alimentación más consciente. Y también es importante las horas de sueño y el estrés, que son factores que influyen en la salud. Además del tema de la actividad física, que puntualmente la recomendación es disfrute de al menos 30 minutos de actividad física al día. El tema del agua, que es consuma de 6 a 8 vasos de agua al día. Y por otro lado, evite el desperdicio de alimentos. Acá, bueno, ya entramos como un poquito más en materia de esta relación que tienen las guías alimentarias y la sostenibilidad. La recomendación puntual de las guías, ¿verdad? Es aliméntese de forma sostenible, en donde tenemos, digamos, como referencia a tres aspectos importantes. Primero, lo que significa alimentarse de forma sostenible en términos sociales y culturales, que es que la alimentación que yo tenga en mi hogar y en mi comunidad, pues rescate y mantenga la cultura alimentaria y los ingredientes autóctonos que hay en la zona o en la región en donde yo vivo. Acá también incluso se complementa con la recomendación de incentivar la producción local de alimentos, incentivar ese rescate por el sector agropecuario, etcétera. Luego está el ámbito ambiental, ¿verdad? Que se haga y ahí el licenciado Cristian pues explicó muy bien, ¿verdad? Que se haga el uso racional de la energía y los recursos naturales. Y por otro lado, la sostenibilidad en términos económicos, que sea desde luego bueno, que los alimentos sean asequibles para toda la población, ¿verdad? Que toda la población pues pueda tener no solo el acceso físico a los alimentos, sino también el acceso económico a los alimentos. Ahora, quiero tal vez como aunar un poquito más a detalle, la recomendación puntual de evitar el desperdicio de alimentos. Creo que ya, pues Cristian abordó bastante bien y dio un contexto amplio. Ya básicamente en lo que son las guías alimentarias se centran en recomendaciones puntuales que podemos hacer en el hogar. Em, por ejemplo, almacenar adecuadamente los alimentos, incluso si puedo refrigerar o congelar. Sabemos que son prácticas bastante útiles y que no solo me ayudan a evitar el desperdicio de alimentos, sino también a tener alimentos disponibles por más días, sobre todo pensando en que ahorita, pues por el trabajo y por las diferentes particularidades de los estilos de vida de la mayoría de la población, pues nos limita mucho el tiempo que tenemos para preparar alimentos. Entonces, el almacenar los alimentos adecuadamente, utilizar el refrigerador, el congelador para porcionar y demás, pues nos ayuda también a evitar el desperdicio de alimentos. Calcular correctamente las cantidades, acá es súper importante. Hay personas que bueno, dicen, es que no me gusta comer viejo, ¿verdad? De que, ay, es que hago arroz y no, ya mañana yo ese arroz ya no me lo como, no me gusta como sabe. Bueno, entonces es mejor planificarse y calcular correctamente las cantidades para evitar después botar y desperdiciar alimentos. Colocar los alimentos más viejos delante de los más nuevos, sobre todo con los productos empacados, ¿verdad? Que compramos. Y eso evita porque a veces pasa que, no sé, compré una lata de algo y lo puse encima y tal vez era la más nueva, entonces cuando fui a utilizarla, ya la de abajo, resultó que ya se había vencido o que ya era un producto que no se podía utilizar. Acá quiero hacer énfasis también en recalcar lo que decía Cristian en relación a aprovechar todos los alimentos y no excluirlos solo porque, no sé, una zanahoria se ve un poquito doblada o que una manzana tiene algo de malo, ¿verdad? Sino que son, digamos, como cosillas estéticas que no interfieren en la calidad nutricional de los alimentos.
Calendarizar la preparación de las comidas, y aquí es como muy importante también el poder tener menús en la medida de lo posible en las casas, incluso con listas de compras. Por ejemplo, en mi casa lo hacemos, es una buena práctica que tenemos y nos ayuda muchísimo para planificar cuando vamos a la feria o cuando vamos a comprar los alimentos que requerimos. Que también puede ayudar, ¿verdad? No solamente a ahorrarnos dinero, ahorrarnos tiempo y así también evitar el desperdicio de alimentos. Y aunado a lo que mencionaba al principio, ¿verdad? Que es congelar los alimentos, porcionarlos, etcétera. Y todas estas buenas prácticas, pues son parte de los ejemplos para evitar el desperdicio de alimentos en nuestro hogar. Por otro lado, aprovechar, ¿verdad? Si ya por una razón u otra tengo, digamos, sobrantes de alimentos, entonces puedo aprovechar estos residuos o sobrantes para algunas buenas prácticas como abonos orgánicos, como métodos como compostaje o lombricultura. Y también en el caso de los aceites, puedo reciclar los aceites para poderse hacer biocombustibles. Entonces son algunas, digamos que, estrategias e ideas que también vienen dentro de las guías alimentarias. Y como última alternativa, pues va a ser siempre desechar lo que no se puede aprovechar. Y acá en las guías viene, digamos, como una serie de recomendaciones, sobre todo si voy a comer alimentos fuera y estoy, por ejemplo, en una soda o un restaurante. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar ese desperdicio de alimentos y no tener como esa última alternativa de desechar? Sí es importante que si, bueno, si por ejemplo es un servicio buffet, entonces ojalá servirnos lo que realmente nos vamos a consumir. A veces incluso cuando estamos en un lugar que es como, no sé, que se paga una cuota o qué sé yo, y puedo comer todo lo que yo desee, entonces nos tendemos a exceder. Y eso no solo tiene implicaciones de tal vez comer más lo que mi cuerpo necesita, sino también que posiblemente voy a terminar desperdiciando alimentos. Y en el caso, si por ejemplo igual estoy en un lugar, en un servicio de alimentación, en un restaurante y me va a sobrar comida, pues siempre tener esa opción de pedir las cosas para llevar, ya sea en un recipiente o incluso si tengo recipientes desde la casa, pues puedo también llevarlos y hacer esa solicitud para comerlos luego y evitar nuevamente el desperdicio de alimentos. Y ya por último, para terminar, tenemos algunas herramientas de capacitación por si quieren en algún momento utilizarlas. Nosotros tenemos un sitio web de las guías alimentarias para Costa Rica dentro del sitio web del Ministerio de Salud. Y hay un vínculo que es específico de herramientas educativas. Acá tenemos, digamos, a disposición para todo el público un rotafolio, un individual y un brochure que pueden servir como herramientas de capacitación, pues en cualquier escenario, ¿verdad? Tanto en el contexto comunitario, para otros formadores, líderes comunitarios, etcétera. Y ya como última frase para concluir, comer de manera saludable no solo beneficia a la salud, sino también beneficia al ambiente y a todo el sistema. Y muchas gracias. Esa sería mi presentación. Bueno, muchísimas gracias, Lady y Christian. Súper interesantes las presentaciones, muy importante la información que nos han compartido. Estamos súper bien de tiempo, todavía nos quedan 10 minutitos antes de las 11 y de momento no tenemos comentarios ni manitas levantadas, entonces creo que Lady tenía por ahí una actividad que tal vez podríamos implementar. ¿Qué le parece, Lady? Perfecto, sí, yo es que no sabía cómo estábamos con el tiempo, entonces súper bien. Estamos bien. No sé si hay como personas que quieran participar. La actividad se trata de una ruleta de preguntas. Son 6 preguntas relacionadas con lo que vimos en la presentación. Entonces no sé si hay como acceso, ¿verdad? Ellos tienen acceso al chat
para poder ver si hay alguien interesado, si tenemos tal vez 6 personas que quieran participar en esta actividad. Sí, en ese caso, entonces les agradecemos a 6 personas que levanten la manita y les vamos habilitando el micrófono para que puedan participar. Es una actividad bonita y para hacerlo más Es muy interactivo. sencilla, sí, no Sí. se preocupen, no tienen que... Entonces, 6 voluntarios que quieran participar, muchísimas gracias y yo les voy a ir habilitando aquí el micrófono. Tenemos a don Manfred, Carolina, José Mario Alvarado. Me faltan 3 valientes. No, en realidad es algo sencillo. Vamos a ver, ya tenemos también la Muni de la Unión. Ya casi llegamos a los 6. Sí, ya estamos con los 6. No, me falta una persona. Gabriela Álvarez. Tenemos a Manfred Ruiz, Carolina Briceño, José Mario Alvarado, Muni de la Unión y Gabriela Álvarez. Entonces nos faltaría una persona para terminar para poder hacer el ejercicio de la ruleta. ¿Algún otro voluntario? Solo una persona más. Denise, muchas gracias. Denise Martínez, ok. Entonces, Ok, adelante, Lady. Ok, Licia, perfecto. Muchas gracias a los participantes. Entonces, si les parece, vamos a ir como en orden de las manitas, ¿verdad? Entonces empezaríamos con Manfred. La idea es, bueno, tenemos una ruleta de preguntas. Entonces vamos a ir generando pues las preguntas conforme van saliendo en la ruleta. Y la idea es pues que puedan dar como la respuesta a esa pregunta. Voy a compartirles por acá. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a iniciar. Girar. Bueno, la primera pregunta sería para Manfred. ¿Qué representa el plato de la alimentación saludable y sostenible? Manfred, ya el micrófono está habilitado, entonces si gusta. Sería la actividad consiste Días a en... todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué representa un plato saludable, sostenible? Derivado a verduras, frutas, preferiblemente locales y de la temporada. Ujú. ¿Qué más puede ser? ¿Se acuerda de los 3 grupos? ¿Verdad? Estaba el plato de la alimentación saludable y sostenible que tenía los 3 grupitos. Efectivamente, como usted lo menciona, don Manfred, tenemos el grupito que se debe consumir en mayor proporción, que son las frutas y los vegetales, y incentivando también los que son de temporada y producción local. Y luego teníamos los otros 2, que son el de... Cereales Ah, integrales, como arroz y proteína saludable, en el último. Perfecto. como Muchas frutos secos. gracias. Mucho Sí, gusto. perfecto. Muchas gracias, Manfred. Gracias por participar. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. Sigue Carolina, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, aquí estoy. Buenos días. Ah, ok. Carolina, muchas gracias. Gracias a usted. La pregunta es, ¿cuál es una de las recomendaciones para evitar el desperdicio de alimentos en el hogar?
Bueno, de entre las que vimos, ¿verdad? Está en revisar la fecha de vencimiento de los alimentos y ponerlos, qué sé yo, en el refrigerador o la alacena, pues del que vence más pronto al que vence lo último, pues acomodarlos así. También congelar alimentos, ser ordenados pues con la lista de compras, saber que lo que voy a comprar es lo que voy a consumir en la semana, ¿verdad? Eso, valorar cantidades, proporciones de cuánto es lo que cocino y para cuántas personas para evitar el desperdicio. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Carolina. Vamos con la siguiente para José Mario. ¿Qué significa alimentarse de manera sostenible? Buenos días, saludos. ¿Qué significa alimentarse de manera sostenible? Bueno, según lo que ustedes indicaron y lo que yo interpreto, pues alimentarse de una manera sostenible es tener un balance nutricional de esos tres grandes grupos que son vegetales, verduras, proteína animal y así darse una energía, ¿verdad? Al, al, al al organismo y también contribuir a no hacer ese desperdicio de los alimentos. Ok, muchas gracias, José Mario. Sí, también recordarnos que estaba la parte económica también, ¿verdad? Que ojalá pudiera los alimentos ser económicamente accesibles para todas las personas y de este modo también hablar en términos de sostenibilidad y culturalmente, también el tema cultural y social y la parte del ambiente principalmente haciendo el uso adecuado de los recursos naturales. Excelente. Muchas gracias. Seguimos con, bueno, está como Moni La Unión. La pregunta dice, ¿dónde puedo encontrar las herramientas de capacitación sobre las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios? Hola, buenos días, es Ania para servirles. Gracias. Estos están Gracias. disponibles en la página del Ministerio de Salud, las guías y todas las herramientas que hay para divulgación, para compartir con las diferentes agrupaciones y redes sociales. Perfecto. Muchas gracias, Hani. Seguimos con Gabriela. Gabriela, ¿cuál es una de las recomendaciones para promover el consumo de alimentos locales? Ya lo vi. Buenos días. De la propaganda que tienen en los ministerios, consumir en las ferias de la agricultura, no me acuerdo, fatal. No, perfecto. Asistir a las ferias del agricultor es una de ellas. Perfecto. Los mercados, las verdurerías, incentivar la compra a los productores locales. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. A usted. Y tenemos una última pregunta para Denise. ¿Y cuál sería la pregunta, Lady? Ajá, la pregunta para Denise sería, ¿cuál es una de las recomendaciones para aprovechar los sobrantes o residuos de alimentos? Hola, buenos días, compañeros, ¿cómo están?
Bien, gracias. Buenos Muchas gracias días. por la oportunidad. Bueno, en base a lo que nosotros, la charla y lo que ustedes nos enseñaron el día de hoy, mi criterio es reutilizar los alimentos que han sobrado. Por decirlo así, si me sobraron unas vainicas o unas verduras de una sopa, las puedo reutilizar para hacer un picadillo, utilizarlo en otras formas de alimentarnos, ¿verdad? Ujú. Para mí sería esa la mejor manera. Gracias, Denise. A Sí, igual ustedes. recordarnos de las otras estrategias que hay, ¿verdad? Como por ejemplo, los compostajes, abonos orgánicos y el reciclaje de los aceites. Muchas gracias. Y pues Perfecto. Bueno, creo que esta era como la actividad de repaso que teníamos, ¿verdad? Después de la charla de Lady. Y por acá tengo algunas intervenciones. Bueno, tengo una pregunta y una persona que quiere hacer un comentario. Entonces, tal vez voy a leer la pregunta y después le damos el pase a don José Mario Alvarado. Entonces, la pregunta dice, Heiner Picado. Buenos días. ¿Cómo verificar el vencimiento de los productos alimenticios? Creo que a Lady se le congeló la Sí, creo imagen, me parece. que la tenemos bloqueada. Creo Sí, que se se nos fue. salió. Me imagino que va a volver a... Es que desde el principio nos dijo que en la zona donde ella está ha habido problemas con internet. Entonces, vamos a esperar un momentito a ver si se logra reincorporar. Tal vez Y bueno, lo que al respecto yo les podría comentar también, bueno, lo ideal y lo principal siempre es verificar la fecha de caducidad desde el momento en que realizamos la compra de los alimentos, ¿verdad? Pensando en si lo vamos a consumir pronto o no, también para evitar el tema del desperdicio, ¿verdad? Porque de pronto compramos algo, vemos que todavía no se va a vencer, pero llegamos y lo almacenamos en nuestra refrigeradora por mucho tiempo o por un gabinete de nuestras casas y de pronto cuando ya nos acordamos que teníamos ese alimento por ahí, pues ya está vencido, ¿verdad? Obviamente, pues después de la fecha de vencimiento de caducidad no es recomendable consumir algunos alimentos. También estas fechas también aplican particularmente a productos que son muy perecederos, ¿verdad? Como productos frescos, lácteos también, que posterior a esa fecha también pueden representar un riesgo importante de contaminación microbiológica si son consumidos, ¿verdad? Que también pueden afectar a la salud a partir de intoxicaciones y demás. Pero también podemos, además de la fecha, observar los alimentos, ¿verdad? Como tal, el color, su olor, la textura, el envase que no tenga daños también de pronto, que no esté golpeado, que no esté de más, que no hayan hongos o malos olores y otras cosas en los productos también envasados. Y también hay algunos productos que suelen ser un poco más... em, o menos riesgosos de producirnos algún tipo de contaminación de este tipo, ¿verdad? Que siempre que se vea, huela y sepa bien, pueden consumirse, ¿verdad? Que en estos casos, eh, como en el caso del arroz, la pasta, los cereales, ¿verdad? Algunos enlatados también que básicamente no, el consumo, vamos a ver, el riesgo asociado al consumo posterior a la fecha en este caso no de vencimiento, sino como de consumo preferente, no es tanto de seguridad alimentaria inmediata, sino más bien de pérdida de la calidad, ¿verdad? Que puede que tenga menos sabor, menos textura o textura diferente y pérdida parcial de nutrientes, pero tal vez no representan algunos tipos de alimentos un riesgo tan importante, pero siempre es importante verificar todos esos aspectos desde que hacemos las compras hasta que consumimos los alimentos. sí, correcto. Muchas gracias, Cristian, por esa aclaración. Y bueno, estamos dando chance a ver si Lady podía reincorporarse, pero igual de momento podemos seguir adelante con algunos comentarios que tenemos. Y también yo quería comentar, bueno, de las charlas que dieron los compañeros, por ejemplo,
se me venía a la mente que esto, el tema del desperdicio de alimentos, tiene que ver demasiado con la planificación, ¿verdad? Tenemos que ser muy ordenados y tenemos que conocernos mucho, saber cuánto comemos, qué nos gusta comer, cómo, y organizarnos, ¿verdad? Y algo que ella mencionaba que me llamó también mucho la atención es el tema de que, bueno, nuestra agenda, nuestra vida actual es un poco apretada, entonces ya no hay mucho tiempo para cocinar y eso nos lleva también precisamente a que tengamos que ser más estrictos con esa planificación y con el orden, ¿verdad? Sí, y no solo por un tema de conciencia ambiental, de que pues no quiero desperdiciar alimentos por todas las implicaciones que hemos visto que tiene el desperdicio de alimentos, sino también por un tema de salud, ¿verdad? Porque si yo no planifico bien lo que quiero comer y si no lo preparo yo mismo, pues difícilmente voy a estar también cuidando mi salud. Entonces sí, como hacer ese llamado a reflexionar sobre eso. Y también se me vino a la mente otro artículo que había leído alguna vez sobre cómo se maneja en Corea el tema del, bueno, en Corea se realiza, el gobierno recoge todos los desperdicios, y igual que acá, ¿verdad? Con el tema de, por ejemplo, de los ordinarios que se reciclan y se recogen por separado, pero en Corea se recoge también los residuos orgánicos y ahí se cobra y se cobra por peso. Entonces, eso hace que la gente pues tenga que cuidarse mucho con lo que va a desechar, porque entre más deseche, pues más caro le va a salir, ¿verdad? Entonces, también ir pensando en eso, ¿verdad? Que en algún momento, tal vez nosotros vamos a llegar a tener algo así, en el que tenemos que pensar muy bien antes de decir esto lo voy a tirar a la basura, o no composto porque tiene mucha dificultad compostar, ¿verdad? Porque todo eso pues va a tener igual una implicación económica, que ahorita tal vez no la vemos de forma tan directa, ya la tiene, pero cuando se nos cobra directamente es cuando ya nos empezamos a preocupar un poco más. Bueno, Gracias. Ya, tal ya vez, está Lady por ahí, por cualquier bueno, cosa. no la veo, no la tengo Ahí, aquí. ahí escribió en el chat que había Ok, tenido un ok. problema con el Teams, pero ya está otra vez por Ah, acá. bueno, qué dicha, Lady. Bueno, yo tenía algunas personas con la mano levantada, no sé si quieren conversar. Ahí tengo a Gabriela, que tiene la mano levantada, y en el chat me parece que don José Mario, creo que era como, tenía el nombre por acá. Entonces, las personas ajá, ya levantó la manita, entonces, adelante, por favor. Tal vez don José Mario. Ah, bueno, Gabriela está ahí, adelante. Gabriela, no sé, no la escuchamos. Bueno, entonces tal vez don José Mario, si gusta, y después le volvemos a dar la palabra a Gabriela. Muchísimas gracias. Para los expositores, les tengo así como dos comentarios o dos preguntitas. Número uno, bueno, viendo lo de las guías, ¿verdad? Alimentarias, se enfocan a las dos poblaciones, digamos, adolescentes y adultos. No sé si ya existirá o se va a trabajar con población infantil, ¿verdad? Se han visto datos que hoy en día las poblaciones infantiles están con sobrepeso, ¿verdad? Y la otra también con respecto a las guías, que si en estas guías contemplan esos llamados superfoods, alimentos emergentes, ricos, como decir la jackfruit, la fruta de pan, los mismos insectos. No sé si eso se ha contemplado o se ha analizado de parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Gracias. Gracias, José Mario, por su consulta. Perdón por la cámara, es que me tuve que desconectar, no sé, algo pasó con la computadora, entonces estoy del celular. Con respecto a las guías alimentarias para la población infantil, bueno, previo a estas guías alimentarias, que sí, tal cual usted lo menciona, el título pues se enfoca en población adolescente y adulta. Esto, bueno,
se hizo un análisis y pensando en que todas estas enfermedades que les mencioné, pues principalmente se están dando en esta población, pero sin duda alguna, lo que es sobre todo principalmente la obesidad, también estamos teniendo pues altas prevalencias, de hecho somos el país con más prevalencia de obesidad infantil en todo Centroamérica. Acá lo que nosotros hemos priorizado desde la comisión, ¿verdad? Porque trabajamos no solamente desde el Ministerio de Salud, nosotros tenemos una comisión intersectorial de guías alimentarias en donde estamos diferentes instituciones y finalmente lo que queremos es implementar y adoptar las guías alimentarias. Entonces, ¿cuál es digamos, como lo que hemos establecido? Es que finalmente estas recomendaciones que se ven en estas guías son funcionales para la población mayor de 2 años, o sea, que también no se excluye a los niños, niñas, adolescentes. Entonces, la misma recomendación, por ejemplo, de comer frutas y vegetales, de limitar el consumo de productos altos en azúcar, sal, sodio, etcétera, son las mismas que también funcionan para la población infantil. Ahora, ¿qué es lo que cambia tal vez con respecto a las herramientas educativas que se utilicen? Tanto si yo lo destino para, no sé, estudiantes de los centros educativos, a como si lo abordo para la población adulta. Eso tal vez es lo que cambia en lo que hemos venido trabajando para seguir elaborando y retroalimentando el sitio web con diferentes herramientas para poblaciones específicas. Pero sí, tal cual usted lo menciona, no podemos dejar de lado y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación Pública en una estrategia que se llama Centro Educativo Promotor de la Salud, en donde una de las áreas prioritarias es la alimentación saludable, en donde se está tomando como referencia las guías alimentarias como tal. Y en relación a la segunda pregunta, bueno, en las guías alimentarias sí se habla de general, ¿verdad? El término de frutas y vegetales, porque todas tienen diferentes propiedades. Incluso hay como un apartadito en donde se habla las propiedades específicas por los colores de las diferentes frutas y vegetales, que según los colores, pues va a haber, no sé, por ejemplo, si hablamos de los rojos, morados, van a tener el licopeno, que el licopeno es un antioxidante específico que está directamente relacionado con, por ejemplo, un menor riesgo de cáncer de próstata. Entonces, y así sucesivamente va a ser las propiedades que tengan los diferentes alimentos. Pero puntualmente, como el tema de superfoods o, bueno, con eso igual incluso hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces la industria alimentaria, las redes sociales, a veces digamos como que promueven específicamente un producto o un alimento por diferentes intereses, ¿verdad? Entonces, sí, al ser un instrumento de salud pública, pues tenemos que tener también ese cuidado, ¿verdad? Entonces, sí se habla como en términos generales de las propiedades de frutas y vegetales. Cambio. Muchas gracias, Lady. Muchísimas gracias, Lady. Vamos a ver, por ahí tengo todavía levantada la mano de Gabriela Álvarez. Entonces, Gabriela, no. si gusta. No, esta me quedó prendida, pero sí okay. iba a hacer una observación, en realidad un comentario. Cuando tengamos productos que no son perecederos, ¿verdad? Que ya se vayan a vencer, o los usamos, o bien podemos llevarlos al banco de alimentos que tiene Walmart, para que ellos a su vez lo hagan llegar a poblaciones necesitadas y que saben que se los van a comer en la inmediatez necesaria, antes del tiempo. Esa es otra opción que tenemos con los alimentos. El Banco de Alimentos que ha promovido la FAO desde hace muchos años y que hay en varias partes del mundo, es una herramienta que Costa Rica tiene que implementar como una política pública, como está en otros países, que no dependamos de un Walmart, sino que sea parte de la política pública desde el Ministerio, promovido desde el Ministerio de Salud, porque el Banco de Alimentos lo que asegura es además alimentos para poblaciones vulnerables o gente que se ha quedado sin trabajo y no tiene cómo comer. Un ejemplo de esto es en España, ¿verdad? En España existe un gran banco de alimentos donde mucha gente llega y se le da la canasta básica.
Entonces creo que eso es parte importante de esto que estamos hablando también. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. No sé, los compañeros, si quieren replicar algo a lo que comenta Gabriela. No, de mi parte, muchas gracias. Sí, en definitiva es un pendiente que tenemos, bueno, no es de mi competencia de planificación, pero sí, desde luego vendría a apoyar muchísimo y sería una gran buena práctica replicable que se ha venido implementando en otros países. De acuerdo. Bueno, por acá en el chat tengo un comentario de Carlos Morales que dice, hay mucho tema también con los comedores institucionales o SOAS y restaurantes que funcionan en estos sectores. No sé, no sé qué tanto hemos hablado de ese sector, ¿verdad? De lo que son comedores, restaurantes. Tal vez por Sí. ahí es un tema más grande de abordar, ¿verdad? No tan doméstico, sino a nivel sectorial. Sí, incluso no sé tal vez como a qué se refiere Carla Licidia, como al tema de desperdicios o Ahí veo que ella levantó la mano, entonces voy a habilitarle el micrófono y tal vez para que nos amplíe. Adelante, por favor, Carla. Carla ya tiene el micrófono habilitado. Por si gusta ampliarnos un poquito su comentario. Dice que no le funciona el micrófono. Bueno. Debe habilitarlo usted misma, a ver si nosotros le damos la apertura para poder habilitarlo, pero fíjate, a ver si funciona. Ella Si tiene no, que, sí, que si no abrir nos el puede micrófono. comentar, ok, si no nos puede comentar tal vez ahí por el chat un poquito a qué aspectos de comedores y sodas y restaurantes hacía referencia específicamente para poder ampliarle un poco. Sí. Bueno, y también por acá comenta, ok. Ella misma, Carla, dice, antier en un noticiero escuché una estadística respecto a que no solo obesidad, sino también diabetes y padecimientos respecto a problemas cardiovasculares y niños de incluso 11 años ya medicados para la presión. Sí, sí, el tema de la salud es un tema bastante crítico y que, como hemos visto en las presentaciones, está vinculado con el tema que tenemos hoy, que es el desperdicio de alimentos. Bueno, no sé, alguno de ustedes que quiera alguna cosa que se haya quedado por ahí Sí, a para mí tal vez me comentar. gustaría, bueno, sí, a ver si Carla nos pone algo en el chat, pero si no, igual quería aprovechar para hacerles un comentario en general, la forma de cierre, por lo menos de la intervención de mi parte también, pensando que hay muchas municipalidades presentes, probablemente, ¿verdad? Representantes de municipalidades acá también como parte de la comunidad PGI, y sabemos que justamente pues el tema de la gestión de residuos en general es uno de los grandes desafíos que estamos enfrentando actualmente a nivel país, particularmente con el tema de residuos orgánicos, ¿verdad? Que sabemos que representan un alto porcentaje de esos residuos que terminan en los rellenos sanitarios, que están saturados también de alguna forma, y que presentamos varias limitaciones importantes para atender este tema, ¿verdad? Desde la institucionalidad, desde los gobiernos locales también, y que comprendemos esas dificultades como falta de infraestructura, algunas debilidades también, principalmente en la separación en la fuente, que ya eso también va parte de la información, de la sensibilización de las personas, de los hogares y los comercios también, y los restaurantes, van haciendo eco de lo que tal vez mencionaba Carla ahí al respecto. Que también hay una baja valorización de este tipo de residuos en comparación con el volumen generado, ¿verdad? Y que además hay pues una falta de mercados consolidados como tal para
colocar ese compost que se puede producir a partir de procesos de compostaje. Y también, pues a esto se suma este problema estructural que les comentamos hoy, que es el tema de la pérdida del desperdicio de alimentos, ¿verdad? Que también nos genera no solamente residuos innecesarios, sino que también nos refleja desigualdades sociales importantes y un uso ineficiente de los recursos naturales, como les comentábamos, el agua, la energía y otros, ¿verdad? Pero también este problema, de alguna forma, este desafío nos presenta oportunidades importantes que podemos retomar, ¿verdad? Que nos permitan transformar esos residuos como en un motor también para la economía circular, ¿verdad? A través de estrategias de compostaje, de biodigestión, también que podemos convertir en alternativas estratégicas también para promover la agricultura sostenible, la regeneración de los suelos, la seguridad alimentaria de alguna forma, y también que la valorización de esos residuos orgánicos también nos puede ayudar a promover empleos verdes, emprendimientos locales también, especialmente si son impulsados desde las municipalidades y en las comunidades. Entonces, y como bien mencionaban ustedes, pues también los centros educativos son un aliado importante en estos procesos de sensibilización con respecto a la gestión de los residuos orgánicos y reducir la pérdida del desperdicio de alimentos. Sí, es correcto. El tema del compostaje está profundamente vinculado, ¿verdad? Con toda esta gran temática del desperdicio de alimentos. Y tal como usted lo comenta, ¿verdad? Es un eje que todavía en Costa Rica tenemos mucho por avanzar. Pero bueno, también hay que resaltar algunas iniciativas y algunos proyectos que se tienen, ¿verdad? Algunas, como menciona por ahí en el chat, ¿verdad? Algunos centros educativos ya tienen sus procesos de compostaje, sus huertas para precisamente procesar esa materia que sale de los comedores. Entonces, bueno, pues aplaudir e instar a seguir adelante con ese tipo de iniciativas. Em, y bueno, por acá tenía algunos otros comentarios, ya se nos va acortando el tiempo de la reunión. Por acá Carla ya nos comentó, el manejo de los residuos orgánicos en sodas y comedores no se tiene tan controlado, se desperdicia mucho alimento y no se exige el manejo de estos, de los gestores orgánicos. El problema de los lixiviados y la contaminación, además de la gestión complicada que se tiene ahorita por parte de las municipalidades, que se está volviendo tan difícil. Bueno, parte de lo que Cristian nos comentaba también, ¿verdad? Tal vez ahí, Em, perdón, podría ampliar nada más como para comentarle un poquito al respecto. Sabemos que, bueno, parte de este proceso de las buenas prácticas para la gestión de residuos, el registro también de la generación de residuos y demás, es parte de las acciones que se deben implementar a través de los programas de gestión ambiental institucional y que el MEP también como una institución que es bastante compleja por su amplitud, ¿verdad? Por la cantidad de dependencias que hay, considerando todos los centros educativos del país justamente como parte de su proceso de implementación y de ampliar ese alcance de su PGI, también está proyectado para los próximos años, según ellos mismos lo han planteado en sus informes de avance, la consideración también de algunos aspectos relacionados con estos temas en centros educativos ya específicamente. Entonces, para que eso también se estaría atendiendo desde la institucionalidad en este tema particularmente. Gracias. También tengo un comentario que se me había quedado ahí rezagado que dice, preocupa también que la canasta básica es poco lo que se incluye de la alimentación saludable. Por ahí eso nos lo comentó la MUNI de la Unión, Ania. Y bueno, entonces, sin más, yo creo que ya iríamos cerrando. Tal vez a mí también me gustaría comentar como punto final el tema de algunas prácticas que ya nuestros abuelos y antepasados tenían, ¿verdad? En su tiempo, bueno, existían prácticas de conservación y tal vez los alimentos que tenían ellos y la facilidad no eran como las que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, tal vez también pensar un poco en todas esas prácticas, todas esas enseñanzas que ellos nos dejaron y que tal vez hemos ido perdiendo, ¿verdad? Incluso este mismo tema del compostaje, cómo ellos lo manejaban. Por supuesto, las condiciones eran un poco diferentes o muy diferentes, pero algunas de esas buenas prácticas que ya se tenían se deberían retomar y empezar otra vez a volverlas a poner en práctica.
Entonces, bueno, agradecerles muchísimo a los expositores y también a todos los participantes. Bueno, Lady nos levanta la mano, entonces vamos a darle el pase para que nos comente. Adelante, Lady. Gracias, Licidia. No, tal vez para concluir, bueno, nuevamente agradecer por el espacio y por las consultas. Y tal vez yo quisiera como terminar diciendo que, bueno, algunas veces nos corresponde ser formadores, otras veces, pues, consumidores, ¿verdad? Otras veces padres, madres, educadores. Entonces, dentro del todo el sistema del cual formamos parte de todos y que en algunos momentos somos un actor u otro, siempre es importante pues tener esa sensibilización y pues ir poquito a poco dando ese granito de arena. Sé que tenemos mucho por delante, se han ido haciendo avances desde los diferentes sectores, pero bueno, todavía tenemos mucho que avanzar, que trabajar y para todas esas generaciones que también llevamos por delante. Entonces es importante que no solo construyamos un ambiente en donde tengamos que preocuparnos por la alimentación y por la sostenibilidad de ahorita, sino que justamente la seguridad alimentaria y nutricional, uno de sus pilares es también la estabilidad de los alimentos. Entonces, ¿cómo podemos garantizar los alimentos para las futuras generaciones? Entonces, todo eso del uso del racional de los recursos naturales, las buenas prácticas agrícolas, o sea, todos los aspectos en los cuales podemos incidir en la medida de lo posible, el uso del plástico, cuando, no sé, compramos comida o mandamos a traer comida express, entre otras, ¿verdad? Y todos esos pequeños cambios que podemos ir haciendo, no solo desde el comportamiento alimentario como tal y en hábitos alimentarios, sino en toda la cadena, como lo mencionamos. Entonces, pues bueno, quería hacer como ese llamado a que, bueno, si en algún momento somos formadores, pues también incentivar en la medida de nuestras posibilidades a hábitos y a un comportamiento alimentario saludable y sostenible. Totalmente de acuerdo. Y también pensar que la importancia de estos espacios y la importancia de estar siempre formándonos, buscando información, leyendo, capacitándonos, porque cada vez que recibimos este tipo de informaciones sobre cómo alimentarnos mejor, sobre cómo tener acciones más sostenibles, pues algo queda, ¿verdad? Algo nos va calando. Tal vez algunas cosas las reafirmamos y decimos, bueno, esto lo estoy haciendo bien. Y esta otra parte tal vez la puedo mejorar. Entonces, sí, a seguir adelante y a seguir en este esfuerzo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.